Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco de ver de dónde viene esto de estudiar el paisaje, de estudiar el paisajismo. ¿Cuál es la historia de por qué se empieza a estudiar todo esto? Y para que vean desde cuándo se empieza a trabajar en esto del paisajismo. Antes quizás sin saber que estaban estudiándolo o que estaban haciendo paisajismo, pero viene de hace muchísimos años. Fíjense que ya en la antigüedad se trabajaba el paisajismo, o sea, se ordenaba todo lo que era la vegetación. En el Renacimiento también fue muy fuerte porque se hacían esos jardines bien topiarios que marcaban un estilo. En el romanticismo también, muchas flores. Y después, bueno, ya vamos pasando a la actualidad, ¿no? A la modernidad y el jardín de Oriente, que es los jardines japoneses, que tienen también muchísimo decorado y muchísimas características propias de ellos. Vamos a empezar con la antigüedad, que fue, bueno, si se quiere, uno de, por decirlo así, de lo más viejo. Ya, miren, hace 10.000 años se empezaba con esto de los cultivos, las agriculturas, la gente cosechaba y consumía su propia cosecha. Entonces, quieras o no, ya es una forma de empezar a trabajar las plantas, a empezar a trabajar con las cosechas. En esta época, si bien no era ornamental lo que se buscaba, pero sí era por una cuestión de alimentación, ¿sí? Y también el tema ornamental era más que nada para tener marcado dónde enterraban a sus seres queridos, en los cementerios. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar la parte ornamental. Eh, pero bueno, más que nada el tema de la huerta y la comida. Después, 500 antes de Cristo, en la Mesopotamia se empiezan a ver estas terrazas. Fíjense lo que eran, esto por supuesto son dibujos, pero se empieza a trabajar en la parte ornamental. Fíjense las características que tienen, todo esto era bellísimo y la verdad que había que no solamente trabajar la cuestión de las plantas, sino la cuestión del riego. Fíjense las cascadas que hay acá, el trabajo de infraestructura de esa época con respecto a los cursos de agua que tenían este tipo de edificación. Entonces, con eso lograban tener esta vegetación. Pero más que nada, lo importante que ellos tenían era el tema de la infraestructura y el movimiento de agua que circulaba en estos edificios. 1500 antes de Cristo, en Egipto, esta diapositiva creo que lo vimos en una de las clases, fíjense, acá sí hay un diseño, acá ya se empieza a ver el diseño plasmado en piedra en este momento, pero fíjense que hay un ordenamiento, ya se empieza a diseñar, que en el centro hay una fuente de agua y alrededor se empiezan a poner los arbustos, los árboles pequeños, las palmeras y alrededor, el círculo mayor, los árboles de gran porte. Entonces acá ya se empieza a pensar, ¿sí? Se piensa a pensar en que esa fuente de agua, esa pileta, necesitaba tener sombra, necesitaba tener un lugar para el resguardo de las personas para poder disfrutar de ese espacio. Entonces ya se empieza a organizar cómo poner la vegetación en ese lugar. En Egipto también, acá también tenemos mucha organización y plasmada en, no sé si era papel, para mí que era en piedra, que se plasmaba en esa época, pero se empieza a dejar un antecedente de cómo iba a ir la organización de los diferentes árboles, arbustos, de las herbáceas, ¿sí? Dónde iba a ir cada una de ellas. Que esto es muy similar a lo que nosotros estamos haciendo hoy con los croquis, ¿sí? Poniéndole las características de cada árbol que queremos colocar en nuestros diseños. En Grecia, 300 años después de Cristo, no, perdón, antes de Cristo, acá ya empieza bueno, todo lo que se plasmó ya tiene, fíjense en este dibujo, ya tiene una edad y ya tiene un crecimiento. Entonces ya se puede ver a la sociedad disfrutando de esos espacios. Son zonas urbanas para el disfrute de la sociedad, donde se descansa, donde se hacen los paseos, ¿sí? Ese es el disfrute de toda esta zona que ya no es tan para consumo, no es para comer, sino es una cuestión ornamental y ya desde esa época se empieza a trabajar con esto de lograr lugares de espacios verdes para que la gente disfrute, que hoy en día no deja de ser lo mismo, ¿no? Acá en Grecia, también en la misma época, ¿sí? Tenemos esos pabellones, esos lugares que eran templos, muchas fuentes de agua tienen en esta época, ¿sí? Acá se usa para las escuelas, para la enseñanza, hay lugares de paseo, también todo buscando que la gente tenga un lugar donde descansar, donde disfrutar del momento, donde retosar. Espérenme, ahí está.
Así que seguimos con todo esto, pero siempre con un diseño. Fíjense que los pinos estos largos que hay están colocados en lugares donde quizás con la edificación no podían poner otra cosa, y siempre juntos para que se destaquen. En los árboles de gran porte para lograr sombra. Entonces hay un pensamiento de cómo colocar cada tipo de plantas, de plantación. Acá empieza la época en que hay mayor organización política, social, cultural. Entonces, cada uno de los imperios o de las civilizaciones que había en esa época tenía que lograr una característica propia. Por eso es que se empieza a trabajar con las características, por ejemplo, del arte topiario. ¿Sí? En Francia, por ejemplo, es todo el arte topiario, todo muy cuadrado, se corta todo, todos los jardines eran bien marcados, bien perfectos, no había nada, los pasillos eran siempre cuadrados y estructurados. Hay muchos jardines con mucha agua. Fíjense, estos en Roma se caracterizaban por eso, siempre había agua, ¿sí? Piletas, fuentes, eh, cada civilización tenía su característica propia. Acá seguimos en Roma, ¿sí? Fíjense esos jardines internos, estos ya son jardines internos adentro de las casas, adentro de los pabellones que había. Y acá se puede ver el tema de las huertas, ¿sí? Cómo van evolucionando. Las huertas primero eran para consumo, y esas mismas huertas después son transformadas para una cuestión ornamental, para el descanso, para el goce, para caminarlos, para recorrerlos, pero eran los mismos espacios que pasaron de ser de donde estaban los huertos, donde trabajaba la gente, a la zona más cercana a los castillos, donde circulaban los reyes, donde estaba la población con más poder, ¿no? Acá tenemos una huerta. Y ahora pasamos al romanticismo, que acá ya estamos en el 1700 más o menos. Acá las características del romanticismo dicen que ahí está el rechazo de la sociedad burguesa, se reacciona, ¿sí? Hay un racionalismo, que se empieza a pensar en todo esto, se empieza a tener expresión de sentimientos, de emociones, ¿sí? La subjetividad. Bueno, entonces empiezan a razonar en un montón de cuestiones. Se empieza a valorar la creatividad, y así es como empiezan a surgir cuestiones nuevas, que ahora las vamos a ir viendo en fotos. Fíjense estos acabados que hay, ¿sí? Eh, Son todas diseños que dan emociones. Acá en la foto de la derecha está, miren lo que son esos diseños perfectos, ¿sí? Con mucho trabajo, mucha perfección, mucha escuadra hay ahí, todo simétrico, perfecto. Entonces hay mucha razón de estudiar qué es lo que pongo, dónde lo pongo y por qué lo pongo. Los jardines rurales, ¿sí? Pero siempre con muchas flores en el romanticismo, las flores que cortamos para llevar adentro de la casa, los floreros en esta época, ¿sí? Caminar por los parques llenos de flores. Fíjense que acá estamos con un jardín lleno de herbáceas, ¿sí? Acá esto es lo que hoy se quiere volver. Hoy se empieza a trabajar con esto de las flores, de las herbáceas, y es a esta época a la que se está queriendo, así como que hay un espíritu de volver a esas praderas de flores. Por eso es que se empieza a trabajar con las herbáceas, que dijimos la clase pasada, que es muy difícil que en los viveros las encontremos, porque como que tardan en florecer, y cuando florecen, a veces florecen tan poco que al vivero quizás le cuesta venderlas. Por eso es bueno cosechar las semillas y poder sembrarla el año siguiente para poder tenerlas. Fíjense estos diseños bien de pradera, bien, o sea, bien rústicos vienen a ser, ¿no? No pradera, porque el concepto de pradera es más con cespitosas. Acá tenemos muchas flores, pero sí bien rústico, bien de que las plantas crecen naturalmente, cumplen todo su ciclo de vida, nada les corta el proceso. Son plantas que se siembran, crecen, vegetan, nacen las flores y después semillan. Entonces, podemos volver a obtener las semillas de esas mismas plantas para el año siguiente. Entonces se le da un valor al vegetal, ¿sí? Es el cuidado de mantener las flores cada una en su lugar, y también de cuidar su ciclo de vida, porque gracias a eso podemos tenerlas al año siguiente logrando la semilla. Acá hay un juego de luces y sombras, fíjense con esas arcadas desde donde miramos el paisaje, ¿sí? Y también de intimidad. Hay lugares que se hacen propiamente para poder disfrutar, para poder estar en la intimidad, en una charla privada, para tener un lugar de goce privado.
A ver, acá. Acá también acompañamos los caminos, siempre con en esta época romántica, seguimos con el romanticismo, muchas flores. Esto es lo que destaca a esta época que fue muy linda y que es la época en la que se quiere volver hoy con los jardines que han perdido eso, porque hace un tiempo los jardines eran todos arbustos, todos topiarios, todo, eso era lo más destacado, ¿sí? El arbusto topiario es como que era lo más fuerte. Ahora se busca esto de los jardines con flores otra vez, pero era algo que se había perdido, porque obviamente es lo más difícil. Y obviamente no cualquiera tiene un sostén económico para lograr esto, o un conocimiento, porque no es que haga falta un jardinero siempre para mantener las flores, sino lo que hace falta es tener el conocimiento para saber dónde plantarlas, dónde corresponde, cuál es la altura, dónde corresponde según el sol. Todos estos conocimientos que ustedes están adquiriendo son los que ayudan a tener después un jardín con estas características, ¿sí? Los setos, los cercos, los portones, los caminos, los senderos, allá, los espacios para sentarnos, las pérgolas, todo de esta época hermosa de flores, del romanticismo. Mucha característica de flores, mucha diversidad. Bueno, y acá entramos en la modernidad, ¿sí? La modernidad en el siglo XIX y XX, ¿sí? Acá ya empiezan las grandes urbes, las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, los avances tecnológicos. eh, Hay nuevos materiales porque empieza a verse, aparte de utilizarse la madera, se usa el plástico, muchísimo, las piedras para los caminos, hay mucho tipo de variedad de piedras también, ¿sí? Hay mayor libertad de pensamiento, entonces todos los diseños son permitidos y cada uno con su estilo y cada uno con lo que mejor le parece y a algunos les gustará y a otros no, pero el creador como artista es el diseñador. Entonces, si al cliente le gusta, pueden llegar a un acuerdo y hacer un diseño muy loco, que de hecho los hay. Y acá lo que dice, ¿no? La creciente de propuestas y búsqueda de lo nuevo. Entonces, es ahí donde los paisajistas, charlando con los clientes, podemos lograr cosas totalmente locas, siempre y cuando el cliente lo pague o esté de acuerdo, ¿no? Los parques, los jardines urbanos, ¿sí? Acá se empiezan a ver todo esto de en la modernidad, se empieza a ver los jardines públicos más que nada, porque si bien antes teníamos jardines urbanos, pero eran bien del castillo o de la gente que vivía ahí más bien de los reyes o de la gente que habitaba en esa zona. En cambio, hoy tenemos parques públicos, jardines urbanos públicos, plazas públicas, entonces esto empieza cuando nacen las grandes civilizaciones y hay que buscar que haya parques y jardines también porque la gente necesita tener un espacio verde. En medio de tanta cantidad de edificios y casas que tienen hoy las civilizaciones o las ciudades grandes, hace falta tener jardines. Recuerden hay una regla que la vimos, que era de Greenpeace, que se llamaba 330-300. ¿Se acuerdan? Habla de que tenemos que tener, eh, no tenemos que ver a menos de 3 árboles por la ventana de nuestra casa, no tenemos que tener menos del 30% del dosel de los árboles en el barrio, ¿sí? O sea, de tener muchas copas de árboles que cubran el 30% de todo el barrio con hojas verdes, con un dosel de árbol. Y no tenemos que estar a más de 300 metros de algún parque o de una plaza, un espacio público. Entonces, esa es la regla de 330-300 que habla de vivir mejor, de vivir sano y de vivir en un medio ambientalmente agradable. Acá tenemos el parque en Nueva York, el Central Park, que bueno, es el pulmón de Manhattan, y acá es donde respira esa super ciudad, esa mega ciudad, y acá también se utilizan materiales nuevos, hay mucha eficiencia porque hay que contener esas lagunas, hay mucho trabajo de diseño en este parque, ¿sí? Acá hay verdaderos ingenieros que han trabajado para diseñarlo, pero lo bueno es que han sabido cuidar el pulmón verde de la ciudad. Acá tenemos diferentes jardines y diferentes tipos, ¿no? Porque fíjense qué diferente uno del otro. El jardín botánico, Charles Tye, que es un espacio verde con plantas, con vegetación, con senderos, bancos para sentarnos, fuentes de agua, ¿sí?
Esto en 1890. Después tenemos en Copacabana esta avenida que no deja de ser un diseño paisajístico, ¿sí? Con todos esos idas y vueltas y firuletes que tiene, porque todo eso fue diseñado por paisajistas. Fíjense que está de un lado y del otro de la calle, ¿sí? Es más, son tres las vías que hay de paisaje. Está la playa, una vereda donde transita la gente que tiene todo un diseño paisajístico de baldosas. Está la calle, después hay otro diseño paisajístico con plantas incluidas, y después está el tercer diseño que ya es de donde se estacionan los vehículos, pero también hay un diseño. Entonces, esto es un diseño paisajístico que quizás no tenga mucha vegetación, pero no deja de estar diseñado por un paisajista. Por eso yo les decía hoy que no, hoy en la actualidad, en la modernidad, no siempre los jardines son diseñados con plantas. Hay mucha gente con un arte muy volado en la cabeza que les gusta otro tipo de materiales y puede combinar las plantas con el resto de los materiales. Entonces ahí es donde surgen los diseños locos que no siempre están agarrados de las plantas. Y está bien, porque si a la persona le gusta que lo diseñó y al cliente que lo va a contratar también le gusta, fíjense que esto es más que utilizado, es más que conocido y queda bien, ¿sí? Es muy bonito. Después en Montevideo, ¿sí? Acá tenemos otro diseño de 1890, también un parque que es muy público, entonces lo que tenemos que lograr, o sea, lo que han tenido que lograr es una buena circulación en este, más que nada, ¿sí? Que la gente pueda transitar, que los autos puedan circular, y la colocación de árboles altos que no afecten al tránsito de la gente y que no afecten a la seguridad, ¿no? También poder ver desde lejos. Y bueno, el Parque Güell en Barcelona de Gaudí, no sé si tienen el placer, pero búsquenlo porque la verdad que es hermosísimo. Hay muchas partes que están hechas como si fueran tazas de porcelana rota, y él ha utilizado todas esas tazas de porcelana, esos pedacitos de cerámica, para hacer y unirlos y hacer unas obras fantásticas en este parque. Es muy grande y está muy mechado el tema de la vegetación con toda la parte arquitectónica, que tiene unas obras espectaculares y o sea, una es más linda que la otra, la verdad. Es muy circulado por la gente, muy atractivo, y la verdad que sale totalmente de lo común. Así que si no lo conocen, búsquenlo en internet, que se van a sorprender con las cosas que se pueden hacer, de cosas que yo digo, a nadie se le ocurriría, pero evidentemente a Gaudí se le ocurrió y lo hizo. Entonces, ahí todo se puede hacer. Acá tenemos jardines urbanos ya más chiquitos, ¿sí? Pero siempre pensando en esto de que hoy por hoy, al tener civilizaciones con tantos edificios, con tantas casas, con tan poquito espacio para destinar a un lugar verde, es donde empiezan a surgir estos lugares que son los balcones, las terrazas, los patios chiquitos, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que usar el ingenio. Tenemos que poder trabajar un espacio chico o una hectárea. Y bueno, y ahí es donde se va a desarrollar la habilidad del diseñador, sabiendo las características de las plantas y sabiendo qué es lo que le gusta al cliente también, ¿no? Hay que buscarle que dé funcionalidad, que cumpla con los reglamentos administrativos del municipio donde está ubicado, que se complemente con la arquitectura del espacio, ¿sí? Si es un espacio acotado como este, por ejemplo, bueno, hay que diseñarlo utilizando el espacio que tenemos. Acá les puse este para que vean seguir la arquitectura, porque fíjense que parece grande, pero en realidad es un espacio relativamente acotado. Sí, o sea, es como si fuera el doble del anterior, pero está tan bonito, tan diseñado, que han utilizado hasta la medianera de la arquitectura para poder llevarlo a cabo. Entonces parece que fuera más grande y como que no se ve el vecino, ¿sí? No se ve el vecino que tiene al lado, y eso hace que parezca más grande. No se proyecta la casa de al lado. Acá también lograron en espacios acotados una intimidad linda, un lugar para estar, para disfrutar. Este no tiene nada, pero también es el espacio quizás para que corran los chicos. Quizás le falta el tema de la decoración de las medianeras, pero todo se puede modificar. Entonces hay que saber lograr cosas. Capaz que tengan chicos chicos, entonces por eso lo que necesitan es un espacio verde para que corran. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero capaz que se puede ir rellenando con plantas que simplemente tapen las medianeras
y estaría buenísimo, ¿no? Hacer un espacio más verde. Fíjense que este blanco como que es para nosotros quizás que queremos más plantas, es medio feito. Pero bueno, hay gente que le gusta de todo. Entonces hay que tratar de darle ideas a la gente para que la concreten. Ahí, ahí. Balcones y terrazas. Fíjense, esto está arriba de un edificio. Miren lo que es. Todo con macetas, todo con tierra artificial, todo bien desarrollado en cuanto a la tecnología de agua para poder llevarle a cada una de esas macetas. Y sin embargo parece un bosque, eso hermoso ahí como lo han diseñado. Fíjense esos sillones allá para retosar abajo de esa enredadera, de esa pérgola. Han sabido ocupar todo el espacio sin taparle la luz a ese tragaluz que hay en el centro, que también ha quedado decorado, ¿no? Por las plantas. Un espacio realmente muy bonito en medio de una ciudad, en esa gran ciudad. Eh, bueno, esto es lo que les puse acá, reglamentos más funcionalidad, es para tener en cuenta el tema de que hay que cuidar el reglamento del resto de la vecindad, ¿sí? Se puede hacer todo siempre y cuando respetemos a los vecinos, siempre y cuando no pasemos más allá. Fíjense que ahí arriba, donde cambia el lugar, es como que está bien cerrado, no nos sobrepasamos, entonces las plantas llegan hasta un cierto margen, que no tapan ventanas, ¿sí? Siempre hay un aprovechamiento del espacio y las plantas, más que nada, están bien pegadas a las paredes. Son plantas que no ocupan espacio en cuanto a volumen. ¿Por qué no lo hay? Entonces, se puede hacer de todo utilizando las macetas para la tierra y plantas altas, pero finitas. En cuanto al, al radio, no. Bueno, al círculo, decía lo que ocupan en circunferencia, diámetro.